Bienvenido a una lección sobre cómo construir un gráfico a partir de datos. Para construir un gráfico a partir de datos, queremos seguir los criterios aquí para obtener un buen gráfico. Número 1. El eje horizontal debe ser debidamente etiquetado con el nombre y las unidades de la variable de entrada. 2. El eje vertical debe etiquetarse correctamente con el nombre y las unidades de la variable de salida. Por lo tanto, es importante recordar que la variable de entrada va a lo largo del eje horizontal, y la variable de salida va a lo largo del eje vertical. 3. Usa una escala apropiada. Comience en O justo debajo del valor más bajo. Finalice en O justo por encima del valor más alto. Escale el gráfico para que las marcas adyacentes sean iguales a la distancia. Use números que tengan sentido para el conjunto de datos dado. Los ejes se encuentran en el origen. Podemos usar estas marcas de barra entre el origen y la primera marca de verificación si la escala no comienza en 0. 4. Todos los puntos deben trazarse correctamente, y el gráfico debe hacer uso del espacio disponible. Veamos nuestro ejemplo. La siguiente tabla muestra la distancia total que toma un automóvil que viaja a varias velocidades para detenerse por completo. En esta primera fila, tenemos la velocidad en millas por hora, y la segunda fila, tenemos la distancia de frenado en pies. Entonces, el primer paso, y probablemente el más importante, fue determinar qué variable es la variable de entrada, y qué variable es la variable de salida. Para ayudar con esto, recuerde anteriormente que mencionamos que la variable de entrada controla la variable de salida, o también podemos decir que la variable de salida depende de la variable de entrada. Entonces, debido a que la velocidad controla la distancia de frenado, vamos a decir que la distancia de frenado depende de la velocidad, la variable de entrada es la velocidad en millas por hora y la variable de salida es la distancia de frenado en pies. Observe también cómo el valor más bajo de la velocidad es 15 y el valor más alto es 80. Y para la distancia de frenado, el valor más bajo es 44 y el valor más alto es 481. Avancemos y registremos esta información. Ahora el siguiente paso será etiquetar el eje horizontal con la variable de entrada, con sus unidades. Entonces etiquetaremos velocidad con millas por hora aquí, y luego etiquetaremos el eje vertical con la variable de salida distancia de detención en pies. Entonces sigamos y hagamos eso. ¿Qué tenemos aquí? Ahora el siguiente paso es escalar los ejes, basado en los valores más altos y más bajos de las variables de entrada y salida. Entonces, comenzando con la velocidad variable de entrada, debido a que los valores más bajos 15, seguiremos adelante y comenzaremos en 0. Y debido a que el valor más alto es 80, salgamos a 100. Entonces, si escalamos esto en 10, podemos llegar a 100. Entonces, dejaremos que cada cuadrado pequeño sea igual a 10, a lo largo del eje horizontal. Entonces tendríamos 10, 20, 30, y así sucesivamente. Observe cómo escalamos el eje horizontal de 0 a 100 y, por lo tanto, todos los valores de entrada encajarán en esta escala. Y ahora escalaremos el eje vertical. Observe cómo el valor más bajo es 44 y el valor más alto es 481. Así que seguiremos adelante y comenzaremos en 0, y subiremos a 500. Avancemos y escalemos este eje en 50 segundos. Observe cómo todos los valores de salida encajarán en el eje vertical. Entonces, ahora que tenemos ambos ejes configurados, el último paso es trazar puntos, usando los pares ordenados. Recuerde, para cada par ordenado, tenemos la. Entonces, nuestro primer par ordenado es, entonces la entrada es 15, la salida es 44, que sería aproximadamente aquí. El siguiente par ordenado es. Aquí hay una entrada de 25, y una salida de 85 estaría un poco por debajo de 100, digamos aquí. El siguiente par ordenado, entonces la entrada es 35, la salida es 135. Eso estaría por debajo de 150, en algún lugar aquí. El siguiente par ordenado es. Aquí hay una entrada de 45. Una salida de 196, justo debajo de 200, digamos aquí. El siguiente par ordenado es. Aquí hay una entrada de 50, la salida es 229. Que sería un poco más de 225, así que justo encima de esta marca de cuadrícula aquí. El siguiente par ordenado es.
Aquí está la entrada de 60, y la salida de 304, estaría justo por encima de 300 aquí. El siguiente par ordenado es. Aquí está la entrada de 75, y la salida de 443, estaría por debajo de 459, tal vez en algún lugar aquí. El último par ordenado es. Aquí hay una entrada de 80, salida de 481. Obviamente está por debajo de 500, digamos que es aproximadamente aquí. Entonces este es nuestro gráfico de los datos dados. Espero que hayas encontrado esto útil.